Aquí por Desde Lejos No Se Ve, 18:28, un poquito antes de las 1:30, y ya está con nosotros nuestra invitada, precandidata a concejal por el Frente de Izquierda, pero también decíamos antes, una reconocida dirigente de los movimientos sociales de acá de Rosario, particularmente del Polo Obrero. Está con nosotros Melisa Molina. Melisa, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, Melisa, te conocemos de las movilizaciones, charlábamos fuera del aire con Seba. Bueno, podemos preguntar algunas cosas que a veces, quizás a otros invitados que son candidatos hablan, referidos a estadísticas y cosas así, pero que bueno, no tienen si se quiere, ida y vuelta en los barrios, este conocimiento. Bueno, una propuesta interesante. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué la candidatura a concejal? ¿Dónde tiene origen? ¿Hacia dónde van? Bueno, nosotros desde el Pueblo Obrero y desde el Partido Obrero y demás, apostamos justamente con esta candidatura, poner en pie y los reclamos y la pelea que damos cotidianamente, porque tenemos que dentro del Consejo, hoy todas las fuerzas políticas que las integran, desde los peronistas, socialistas, Ciudad Futura, le dan, para ser directa, no le dan bola a los reclamos de los barrios. Y justamente nosotros queremos ingresar al Consejo para profundizar la pelea, que es la que libramos todos los días, por el pan, por la tierra, por el trabajo, la pelea por la urbanización, y también para decir que se deje de hacer demagogia en nuestro nombre, porque ninguno le ha dado una salida real a los reclamos más sentidos que hoy existen en las barriadas populares. Por ejemplo, como es el acceso al agua, el acceso a la vivienda, el acceso justamente a que las calles en las barriadas se encuentran en condiciones. Entonces nosotros queremos ingresar al Consejo justamente para poder llevar el reclamo de los sectores populares y demás y dar una pelea enérgica, como la hemos dado durante todo este tiempo, en una pelea contra el ajuste del gobierno nacional, este gobierno nacional peronista, donde también no solamente denunciamos el ajuste que vivimos por parte del gobierno nacional, sino que también nuestras luchas han denunciado el ajuste brutal de la mano del gobierno de Pablo Hapkin, de la mano del gobierno de Omar Perotti, que no han dado ninguna respuesta concreta a los problemas reales que hoy nosotros nos encontramos viviendo en las barriadas. Quiero preguntarte por algo que en realidad se me pasó en el principio, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Porque, bueno, recién revisábamos tus redes sociales y demás, veíamos, bueno, que estuviste en la marcha ahora del 3J, que se hizo hace unas horas, y una de las cosas de que hablabas eran los centros asistenciales, ¿no? Que entiendo que tienen que ver con la provincia, pero que también tienen que ver con el municipio. ¿Cuál es la situación en este sentido de la asistencia a las mujeres por parte del municipio y cómo la viven dentro de los barrios? No existe. Para ser concreta, hoy nosotras participamos en una columna muy concurrida de compañeras del Polo Obrero que organizan las ollas en las barriadas, donde uno de los puntos también que pusimos ahí presente, la necesidad de centros integrales que justamente saquen a la compañera de esa situación de violencia. Hay una persona que se encuentra en situación de violencia, a la hora de salir de esa situación, los recursos que tienen por parte del Estado es llamar a un número de teléfono, que es el teléfono verde o el 147, y donde no hay ningún tipo de salida real. Si hoy una compañera sale de esa situación de violencia es gracias a la organización colectiva de las organizaciones, porque no existe ningún tipo de subsidio, ningún tipo de acompañamiento real por parte de profesionales, inclusive para que puedan irse con sus hijos de su hogar a otro lugar y poder salir de las garras del violento. Bueno, no existe. Entonces, creo que uno también de los reclamos que nosotros queremos llevar, que a veces en el Consejo se hace mucha demagogia con respecto a la lucha del movimiento de mujeres y de disidencias, y Sí, la realidad veía que un se cartel hace... no es el caso del Consejo, pero vi un cartel de Cachi Martínez muy oportunista, me pareció, justo sobre presupuesto para violencias y una pena inmediata, una separación para quienes ejercen violencia. Me pareció que lo pusieron a propósito, parecía. Había marcha de la mujer, bueno, Cachi Martínez diciendo eso. Alguien que forma parte del gobierno incluso, digo. Claro, no, sí, por eso. Muchos agarran de lo que hemos construido con el Impulso y la enorme lucha que hemos librado con el movimiento de mujeres, pero después lo concreto y lo real es que se ha hecho poco y nada por nosotras en la región. Inclusive en la provincia tenemos un Ministerio de la Mujer que vaya a saber dónde es, porque no hay un lugar físico donde verdaderamente nosotras podamos ir a llevar nuestras denuncias, sino todo lo contrario.
tejemos redes solidarias entre las organizaciones para poder salir de esa situación. Sino todo lo contrario, cuando nos acercamos a una comisaría y demás, es que somos revictimizadas. Con lo cual, si hoy hay un avance en ese sentido, es gracias a las organizaciones como el Polo Obrero y otras organizaciones sociales y de mujeres que intervienen en el tema. Pensaba en esto, pensaba también, por ejemplo, que vos lo mencionaste al pasar en la primera parte, pero nos afecta a todos, pero me imagino que cuando uno tiene que tomarse un colectivo para hacer 20 cuadras una cosa y cuando tiene que tomarse un colectivo para hacer quizás 30, 40 cuadras, el acceso es restringido. ¿Cómo ven desde los barrios y desde las organizaciones sociales, y en este caso en lo que a vos te compromete, que es una candidatura dentro del Consejo, este problema del transporte, que no funcionaba bien, pero pasó a funcionar peor? Sí, tal cual. Nosotros, cuando se habla con respecto a la cuestión del transporte, ahí lo que se puede decir que dentro del Consejo todos han votado en contra de los trabajadores. La privatización del servicio, por ejemplo, en esta ley de emergencia del transporte, que justamente avanza en ese sentido, el encarecimiento también del propio servicio, el recorte de las propias líneas. Mira, yo vivo en Tablada, en la zona sur de Rosario. A la noche los colectivos no pasan. Lo mismo es la realidad, te puedo decir, en el 7 de septiembre, en Nueva Alberdi, en los diferentes barrios de la ciudad, donde hoy el colectivo no circula dentro del barrio. ¿Y qué dicen en el barrio? No, justamente se encuentran en esta situación de que como miércoles hacen todo el día con incertidumbre de si van a poder llegar a agarrar el colectivo para ir a laburar o no. O los pibes que van a la escuela, cómo hacen también después para ir a estudiar, ya sea en la escuela o en la facultad. Inclusive la otra vez hablando con un chofer, yo me estuve en una reunión ahí en el 7 de septiembre, en una asamblea del Polo Obrero, a raíz del temporal que hubo en estos... ¿Participaba un chofer? No, yo iba en el colectivo, a reunirme con una asamblea del Polo Obrero del 7 de septiembre, donde además de esta situación me comentaba que a raíz del temporal y la situación terrible en la que se encuentran las calles en el barrio, no iban a poder ingresar más porque, digamos, tenían miedo de que justamente el colectivo se les estanque al interior del barrio, con lo cual ya no es ese problema también, sino también la cuestión de la infraestructura de los propios barrios que impiden el ingreso de los colectivos en el barrio. Y si el Frente de Izquierda, si Melissa Molina, pero como se toma de conjunto, no sé, el Frente de Izquierda ingresa al Consejo, ¿qué medidas se toma con el colectivo? ¿Qué hay que hacer con el colectivo? ¿Qué hay que hacer con el transporte? Bueno, nosotros justamente lo que llevaríamos adelante es la estatización del transporte público. Creo que es una interesante medida... porque nadie habla de estatización. No, justamente. Todos hablan de subsidio sí, subsidio no, si la subes y tal cosa, es interesante la estatización. No, acá se dan subsidios millonarios de estas grandes empresas del transporte, pero sin embargo no han ido en una mejora del servicio, con lo cual eso sería una parte también de las iniciativas que ya llevaríamos adentro del Consejo. Bien, bueno, hablemos del transporte, algo esencial, y vos mencionaste también al pasar algo que me parecía interesante, que los colectivos no pueden entrar. No pueden entrar cuando llueve. Decíamos, nosotros acá en la presentación, la semana pasada estuvo Fernanda Giuliani, que va por su cuarto mandato como concejal. Charlábamos un poco de la situación de los barrios y veíamos, como habían pasado algunos días de la tormenta, que si bien fue fuerte, ¿no? Muchos no nos inundamos y otros sí. ¿Qué pasa en los barrios con el problema de infraestructura? ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con las calles abnegadas, te lo decías recién, para el transporte o para cualquiera que quiera ingresar? No, mira, muchas veces la lluvia, estos 2 días de lluvia que tuvimos, es un momento de relajación, de tomarse unos mates con torta frita, pero no es la realidad de las compañeras y los compañeros en los barrios. Tengo el teléfono inundado de videos, de situaciones lamentables de compañeras que han tenido el desborde de zanjas al interior de su hogar, donde tenían que sacar agua servida, que ya no era propia del agua de la lluvia, sino agua servida desde el hogar, donde en este cuadro de ajuste, de miseria que estamos viviendo, han perdido todo. Casos de compañeras que te mandan videos diciendo que no tenían un lugar para dormir y mostrando cómo los techos de chapa se le entraba toda la lluvia dentro de su casa. Compañeras que producto del temporal se le ha caído el techo de su casa a la cabeza de una de las compañeras. Esto es así, que podría haber muerto y todavía estamos esperando a ver qué va a pasar
digamos, con el techo de la vivienda de aquella compañera. Se hizo un reclamo. Sí, nosotros con el Polo Obrero en el momento del temporal, y no solamente el Polo Obrero, sino que también otras organizaciones lo han hecho, Sí. hemos levantado una pila de reclamos para llevarla justamente al municipio, y el municipio, bajo el gobierno de Pablo Hapkin, ante esta situación no nos ha dado ninguna respuesta. Todavía estamos esperando a ver cuándo le van a dar los colchones a las compañeras y a los compañeros para que puedan dormir con sus hijos. Y en los casos donde han ido a dar una respuesta para justamente desagotar la vivienda de las compañeras o aquellas calles negadas y las zanjas que no, digamos, se encontraban, digamos, tapadas, la municipalidad lo que manda son parte de las grandes cooperativas que existen acá de precarización laboral y demás, donde se han mandado trabajadores que estaban en condiciones, laburando en condiciones totalmente lamentables. Justo ahí en Nuevo Alberdi, nosotros hace un mes, antes de que suceda este temporal, habíamos reclamado de que hacía falta que se destapen las zanjas del barrio. No se destaparon, mandaron después, producto del temporal. Sí, y hay que decir algo, que haya zanjas ya es algo bastante atrasado. Sí, total. Inclusive en los barrios lo que existen existen todavía los pozos sépticos, donde cada 15 días tiene que pasar, digamos, un camión a desagotar los pozos, digamos, de la vivienda de los propios compañeros. Y mandaron a una cuadrilla de 3 trabajadores con tres rastrillos, donde obviamente la situación los iba a superar. Y donde los mismos trabajadores nos decían que no contaban con capas, no contaban ni siquiera con las botas para poder hacer el laburo, y que muchos de esos compañeros se encuentran precarizados cobrando un programa social del Potenciar Trabajo para llevar adelante esa tarea. Es terrible lo que sucede acá en la ciudad. A ver, para pasar en limpio esto último, porque me parece interesante. El trabajo que tiene que hacer un municipal no son, digamos, empleados municipales, sino que son contratados bajo un salario de programa social. ¿Es así? Es así. Justamente mucho de las cuadrillas que existen por parte de la municipalidad, que uno lo va haciendo una tarea en un barrio, inclusive haciendo una tarea de limpieza, si se puede decir acá en las barriadas, son muchos de los compañeros y de las compañeras que perciben el Potenciar Trabajo. Es decir, la municipalidad se ahorra los sueldos, digamos, de los trabajadores, poniendo en estas cooperativas tercerizadas a gente que cobra programas sociales. Una bancada del Frente de Izquierda que viene desde los barrios, impulsada, digamos, con aquella gran capacidad de movilización que tienen en las barriadas, justamente emprenderíamos una pelea por el pase a planta de todos esos trabajadores y que se encuentren, ¿no?, obviamente, en condiciones que tienen que ser, y no en el estado calamitoso en el cual se encuentran realizando sus tareas. Te quería preguntar por una cuestión electoral, si no crees que de alguna manera ir internas dentro del Frente de Izquierda no debilita al mismo frente, tanto a cuestión acá provincial como la cuestión nacional, porque no pudieron ir por una misma lista. Claro. Sí, miren, nosotros tenemos un debate al interior del Frente de Izquierda, que es cuál va a ser la orientación del Frente de Izquierda, de la izquierda en la Argentina, en el medio de la crisis que hoy estamos viviendo. Nosotros entendemos desde nuestro lugar que hoy el rol de la izquierda tiene que estar abrazando las luchas populares, las luchas que desenvuelve el movimiento de mujeres, la lucha ambientalista y la lucha que es la lucha del momento, que hoy ha tenido una capacidad de movilización muy grande y que ha puesto en evidencia el hambre y la miseria que hoy vive el conjunto de la clase obrera en la Argentina, que es el movimiento piquetero, abrazar todas esas luchas y no coquetear justamente con el kirchnerismo, que hoy eso es una posición que hoy se encuentran teniendo los compañeros y las compañeras del PTS y demás al interior del Frente de Izquierda. Por ejemplo, nosotros acá, me toca también ir internas, digamos, en la lista a concejales con otra persona que también integra la lista del PTS, de Octavio Cribaro. Y nosotros acá, por ejemplo, con el Polo Obrero, hemos sido una fuerza que de alguna manera ha sido una novedad en los últimos años en la ciudad, que ha protagonizado enormes luchas en la pelea por el pan, en la pelea por el trabajo, en la pelea organizando los reclamos barriales, manifestando grandes movilizaciones, inclusive denunciando el ajuste del gobierno, el ajuste del gobierno local, el ajuste del gobierno provincial, y que ha sido un impulso muy importante para las luchas que se están sucediendo. Y sin embargo, digamos, en vez de aposarse, ¿no?, en una lucha
que viene creciendo, inclusive donde la izquierda viene haciendo una referencia en los barrios, creo que eso es una novedad, donde antes eso no existía, esa llegada de la izquierda en las barriadas, en la pelea contra los punteros, del peronismo, de las fuerzas patronales, que inclusive en otros lugares no ha permitido conquistar bancas, por ejemplo, en La Matanza, en Morón y demás, que ha sido gracias al impulso de la lucha que libramos los desocupados. Acá han elegido el camino del electoralismo. ¿Y eso en qué se evidencia? Se evidencia en lo siguiente. Acá, por ejemplo, en parte de una referencia que estaba en la izquierda en la región, era sobre la mano del compañero Octavio Cribaro, 11 años siendo candidato en la ciudad. En la última elección se llevó adelante una doble candidatura, que inclusive nosotros, en el afán de poder defender una lista unitaria, cuando nosotros habíamos pedido desde el Polo Obrero, desde el Partido Obrero, encabezar la lista del Consejo, porque obviamente veíamos que crecía una fuerza, digamos, desde las barriadas, que abrazaba los planteos de la izquierda y demás, eligieron encabezar en el Consejo y también integrar la lista a diputados. Y el resultado de eso ha sido que la lista de Octavio Cribaro, del PTS, de Miriam Bregman y demás en la ciudad no pasó las PASO. Con lo cual también vemos que según un balance de hace 11 años uno encabeza digamos, la lista y eso no se expresa, digamos, desde otro lugar, de no ser solamente una referencia electoral, bueno, amerita otro debate al interior del Frente de Izquierda, e inclusive todo lo que se ha conquistado en este último tiempo, lo que hemos logrado, que no se ha evidenciado de alguna manera en conquistar más bancas en la región, en Rosario, en otras localidades. Acá la única banca de la izquierda que se ha conquistado en la región ha sido de la mano del Partido Obrero, en Capitán Bermúdez. Con lo cual nosotros desde ese lugar, en esas diferentes orientaciones que hoy nos encontramos teniendo, es que vamos hoy a estas internas. Inclusive nosotros hoy queremos también señalar que los compañeros y las compañeras del PTS han tenido una posición bastante reaccionaria sobre la lucha que libra. ¿Cómo es eso? ¿En qué sentido, digo? ¿En la lucha de los desocupados, decís? En la lucha principalmente de los desocupados. Que no es menor. No es menor porque hoy el Polo Obrero, la Unidad Piquetera, las organizaciones sociales y de lucha, yo se podría decir de dónde viene, de dónde se impulsa la pelea contra el hambre, contra el ajuste de la situación que estamos viviendo, viene de la mano de las organizaciones piqueteras independientes que hacen un llamado al conjunto de los trabajadores a salir a defender el salario, su puesto de laburo y demás, y que se critique en un sentido que en la propia boca de los propios dirigentes de los compañeros y compañeras del PTS, es decir, que nuestros compañeros nos llevan adelante una pelea voluntaria, consciente al interior de nuestra organización, bueno, nos parece, digamos, un total desatino y que inclusive tiene una semejanza a las posiciones que hoy, por ejemplo, impulsan los grandes medios de comunicación como Clarín para tirarle tierra a la enorme lucha que libran las compañeras desde las barriadas más empobrecidas para poder no salir de esa situación, con lo cual para nosotros eso no es gratis, nos parece que no corresponde. Entonces, desde ese lugar es que nosotros entendemos que hoy el Frente de Izquierda tiene que abrazar las luchas populares, la lucha del movimiento de mujer, la lucha de los desocupados y demás, y justamente marcar un cerco de independencia sobre las variantes patronales, desde la oposición patronal, inclusive desde el propio oficialismo, como es el gobierno nacional. Hay que abrazar la lucha del movimiento piquetero y dejar de coquetear con el kirchnerismo. Tengo algunas preguntas más para hacerte, pero se cumplió hace poquito un año de una represión que llevó adelante el gobierno de Perotti, pero que también Hapkin lo convalidó en un punto, ¿no? Que fue la represión a comunidades originarias que habían ocupado un predio. Primero preguntarte por esa situación, sé que estuvieron presentes ahí, y segundo preguntarte más en general sobre la situación habitacional, que si bien el Consejo puede tomar medidas, quizás más limitadas que la provincia, ¿no? Pero que puede tomar medidas. ¿Qué piensan de eso y cómo se puede solucionar desde el Consejo este problema habitacional? Hablando claramente de gente que no tiene donde vivir. Ya pasamos el plano de la gente que, vive en estas condiciones, vos lo comentabas, cunetas que son del 1800 más o menos, es una cuneta que no está cubierta, es algo que ya es profundamente atrasado, ¿no? Pero ¿qué hacemos con los que no tienen casa? Que son muchos incluso.
Sí, nosotros entendemos que esta situación, a nivel nacional hay alrededor de 3 millones de personas que se encuentran sin vivienda propia y viviendo en situaciones lamentables. Una de las mayores preocupaciones que tendríamos e impulsaríamos dentro del Consejo es justamente la creación de puestos de trabajo y de vivienda por medio de un programa que intervenga sobre la obra pública, que ahí justamente entenderíamos dos problemas que son muy sentidos de la región, que es la falta de empleo, que es la falta de vivienda. Y nosotros justamente, nuestra lista, la lista Unir a la Izquierda, tiene todos estos elementos. Se abraza de las luchas populares, de las causas más sentidas de que hoy se encuentran atravesando las familias obreras, y es por eso que nosotros hoy, desde el Polo Obrero, impulsamos una campaña enérgica junto con otros compañeros que hemos logrado, digamos, llevar en un frente común con los compañeros y compañeras del MST, de Bilbao Ripoll, con nuestros compañeros en referencia nacional, nuestro compañero Gabriel Solano, y acá en la provincia una campaña que nace desde abajo, desde las barriadas y demás, apoyando la candidatura de nuestra compañera Carla Dayana, que es precandidata a gobernadora por el Frente de Izquierda en la lista Unir a la Izquierda, y que bueno, principalmente porque es una compañera como nosotros y porque es una luchadora incansable y una trabajadora, digamos, como todos nosotros. Bien, lo último, Meli, para preguntarte, no sé, Seba, si te queda algo más. Quería preguntar qué análisis haces de la imagen del 25 de mayo, que salieron todos los movimientos sociales, no solo del Polo Obrero, junto a otros movimientos piqueteros, inclusive los del oficialismo. ¿Qué análisis haces de esa imagen? Miles de piqueteros en la calle. Los 250.000. Claro. Bueno, creo que eso fue un proceso muy importante. Fue una movilización de 250.000 personas en Buenos Aires, acá en Rosario. Nosotros con la unidad piquetera tuvimos una semana de intensa lucha piquetera. Tuvimos el martes una importante movilización de esa semana, donde vinieron delegaciones de toda la provincia, en el monumento. Viajamos a Plaza de Mayo, donde hicimos una importante movilización de una marcha federal que hizo una vigilia sobre la Plaza de Mayo para luego protagonizar una importante movilización de 250.000 personas de organizaciones dentro de la unidad piquetera, de la UTEP y del FOL, y que justamente marca en un sentido la agudeza de la crisis que estamos viviendo, de que hoy organizaciones que están ligadas al gobierno se vieron obligadas a tener que salir a la calle. Porque hoy el momento de que se efectúen, por ejemplo, el recorte de los programas sociales, o que lleguen los alimentos a los comedores con gorgojo, o que no lleguen inclusive los alimentos a los comedores y merenderos populares, a la hora de impactar el ajuste, no se fijan si es del Polo Obrero, del UTEP o del Movimiento Evita, nos afecta a todos. Y en ese sentido es que las organizaciones que integramos la unidad piquetera y la UTEP, sobre la base de un programa mínimo, hemos salido a las calles justamente a movilizarnos, porque hoy el gran problema que se encuentran llevando adelante las organizaciones sociales y piqueteras es que hoy muchas familias se debaten todos los días qué miércoles poner en la mesa para que coman nuestros hijos, para que coman esas familias, y eso fue justamente lo que nos llevó a protagonizar esa movilización, donde se escucharon la denuncia del ajuste del gobierno, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, y donde justamente salimos a criticar el recorte de los programas sociales, y que es importante señalar, porque en un cuadro donde no hay empleo genuino, han gobernado todo, y el gran problema de este país es que no hay empleo genuino. Los programas sociales son una barrera de defensa para que justamente las familias no caigan en la indigencia. Con lo cual, desde ese lugar es que también marcamos la defensa de los programas sociales como una barrera para que las familias no caigan en una indigencia en un cuadro de desempleo. Lo último, Meli, preguntarte por el problema más grande, si se quiere, de la ciudad. Vos has mencionado el problema del hambre, has mencionado el problema en general, digo, de las situaciones que por ahí se viven en las barriadas populares. Pero algo que me parece importante es, y que lo piensan todos, ¿no?, que es el tema de la inseguridad, ¿no? Es un tema que está bastante en boga. El intendente de la ciudad parece,
a veces un reclamo, una persona que reclama como algún ciudadano más. Digo, es una cosa repetida, muchas personas me lo han dicho, y da esa sensación a veces de que, bueno, la queja es como si alguien no ocupara un cargo político cuando es el intendente, ¿no? ¿Cómo lo piensan ustedes desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, desde el Polo Obrero, a este problema de la inseguridad y cómo lo viven en los barrios? Sí, nosotros, digamos, con el Polo Obrero y otras organizaciones sociales y piqueteras que a veces en los medios, en los grandes medios de comunicación y desde el propio seno del gobierno se busca demonizarnos. La realidad concreta que en este cuadro de la región, hoy las organizaciones como el Polo Obrero son una barrera de defensa para que las familias, digamos, una barrera de defensa para esas familias obreras en un cuadro de un crecimiento del narcotráfico muy grande en las barriadas, donde se va ramificando con complicidad del Estado, de la justicia, de todos los que han gobernado. Y cuando uno escucha hablar a Pablo Hapkins sobre esa situación, lo único que piensa que es un sinvergüenza, al igual que Perotti y todos los que hoy tienen un lugar para hacer, digamos, dar una respuesta, digamos, concreta a esta situación. No sirve de nada mostrarse consternado cuando la que verdaderamente dan esa pelea ahí son las organizaciones sociales y piqueteras. ¿Cómo lo dan? Y nosotros organizando los comedores y merenderos populares, organizando una asamblea, organizando la juventud de las barriadas. Nosotros vemos ahí directamente cómo la policía libera la zona para que se sucedan las balaceras entre bandas que hoy son las que masacran a nuestra juventud. Nosotros no hablamos de los discursos, nosotros tenemos compañeros y compañeras jóvenes que hoy han sufrido esas balaceras. Hemos perdido compañeros, hemos perdido compañeras en el cuadro de esta situación. Y obviamente que un impulso en el Consejo, digamos, de la mano del Frente de Izquierda, va en ese sentido. Va en ese sentido justamente de poder denunciar con profundidad de cómo acá el crecimiento del narcotráfico tiene que ver también con las complicidades políticas de la justicia, de todos los que han gobernado y de la propia policía, y de que no hacen absolutamente nada. Porque nadie habla justamente de cómo se podría estatizar los puertos donde entra y sale todo este gran negocio. Porque es un negocio que factura millones a causa de que maten a nuestra juventud y a las familias obreras. Y hoy para una parte inicial para poder solucionar este problema es poder combatir hoy la situación en la que se encuentran los barrios que son guetos, donde no entran los colectivos, donde la gente no hay una urbanización, donde viven en condiciones precarias. Una solución podría ser que haya iluminación en el barrio, que en esos lugares donde están los descampados y los basurales a cielo abierto se limpian y se hagan en lugares recreacionales para que intervenga la juventud, para que justamente se hagan las calles como se tienen que hacer. Bueno, no lo hacen porque no están en su agenda. Su agenda está con la especulación inmobiliaria, su agenda está con los intereses totalmente ajenos a los nuestros. Y por eso yo cuando antes, y con esto me detengo, cuando decía todo esto en relación a las divergencias que teníamos con los compañeros del PTS, para nosotros es una falta de respeto que se nos diga esto, porque el Polo Obrero organiza los reclamos más sentidos de las barriadas, y militar en el barrio es una militancia totalmente sacrificada. ¿Viste? No alcanza solamente con tener una influencia en las redes, hay que militar en el barrio e intervenir ahí donde hay que estar. Bien, Melissa, te agradecemos que te has acercado hasta acá y bueno, esperemos que poder tenerte en una segunda parte, ¿no? En una segunda vuelta. Veremos qué pasa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, también trajiste el Community Manager, está acá. La Gaby del pueblo. Ajá. Bien, bueno, nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Desde lejos no se ve, aquí por Radio Box.